Pues buenas tardes, arratsaldeon. En primer lugar, bienvenidas a todas por estar aquí y muchas gracias por asistir. Lo que os venimos a contar primero es un poco el para qué hemos hecho o para qué queremos dinamizar esta mesa redonda. Llevamos unos años planteándonos desde la X cuál es el papel de los hombres en la igualdad y cuál es el papel que tenemos que ocupar. Este año, ya desde el principio, planteamos hacer una mesa redonda con el movimiento feminista. Esto también he de decir que nos ha costado bastante llenar la mesa, que no ha sido algo fácil, porque es un tema que tampoco se suele hablar habitualmente y entonces, estamos un poco... Así, ha sido un poco dificultad. Por eso, queremos agradecer una vez más lo de esto, la gente que ha venido y comentaros que un poco la idea de esta sesión es que salga de aquí, nos salgan reflexiones para que tengamos una hoja de ruta para trabajar desde la X en los próximos años. Un poco, estamos en una reflexión interna de ver hacia dónde nos tenemos que dirigir o cómo tenemos que hacer el trabajo. Algunas cosas ya las tenemos claras, pero vemos que hay algunas cosas que a las cuales no estamos llegando o nos están pasando y vemos que no hay cambios con las intervenciones que hacemos. En primer lugar os voy a presentar a la mesa. Por aquí por la derecha tenemos a Irache Álvarez Reollo, de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista. Tenemos a Marro Menea Morcillo, del Centro del Plural, lo mismo del Centro del Plural, Carlos López Agüello y Ruti Turbi de Rodrigo, de la UMNA, investigadora. Luego ya se presentarán ellos más detalladamente y por ahora otra cosa que queremos agradecer especialmente hoy es la presencia de Patricia, la directora general del Instituto Navarro de Igualdad, que son quienes la institución que subvenciona este evento. Y nada, queríamos un poco darle paso con una pregunta que sería ¿cuál creeríais que sería el papel de los hombres en la búsqueda de un mundo más igualitario desde la parte estratégica? Porfa, Patricia, si puedes subir. Bueno, os dejo con Patricia, que te encienda el micro. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, antes de responder a la pregunta voy a hacer alguna reflexioncilla inicial de por qué la institución, en este caso me toca, ¿no?, como directora del instituto, representar a la institución en esta invitación, agradecer sobre todo a Eraikis la invitación a participar en la jornada y sobre todo, pues por el trabajo que vienen desarrollando en un ámbito que, como ya apuntaba él, ¿no?, de alguna forma, pues no es fácil, pero sobre todo es un espacio muy valioso porque básicamente lo que hacen ellos es generar espacios de reflexión entre hombres, ¿no?, y en diálogo, además, lo pretendido que se quiere representar aquí hoy también, ¿no?, y poner sobre la escena, digamos, de alguna manera también es el diálogo con el movimiento feminista. Bueno, gracias también a Irache, Ruth, Marro y Carlos por compartir las experiencias y miradas que seguro que nos van a servir. Y bueno, a quienes os habéis acercado esta tarde, pues a intentar, como avanzaba mucho, pensar juntas, ¿no?, este tema que sigue siendo central, ¿no?, el papel de los hombres en la construcción de la igualdad. Yo, para poder responder con una pincelada, que no quiero responder mucho porque para eso no podréis ahí tener el diálogo, sí que quiero empezar haciendo una reflexión mínima sobre el punto de partida, entiendo que podemos compartir, ¿no?, la desigualdad estructural que nuestra sociedad y nuestra cultura y nuestro modelo donde estamos inmersas e inmersos, sabemos que tiene una desigualdad estructural entre mujeres y hombres. Yo suelo decir que incluso podemos decir que se sostiene sobre esa desigualdad estructural nuestro modelo social y que se sostiene sobre todo en estereotipos, jerarquías, roles que siguen condicionando nuestras vidas, las de todas y también las de algunos, ¿no?
condicionando expectativas, oportunidades, como digo, forma en la que nos valoramos, en la que nos relacionamos, en las relaciones que establecemos entre unas y otros. Por eso, el cambio de modelo es el objetivo que perseguimos, casi nada, ¿no? Cambiar un modelo social que ponga en el centro, sobre todo, la sostenibilidad de la vida, pero que además rompa con esos estereotipos y roles. De hecho, por eso queremos pensar juntas, ¿no?, esta otra opción. A mí me quisiera nombrar dos cuestiones que creo que tienen mucho peso últimamente, y es que por un lado encontramos ahora mismo una polarización también social que tiene una derivada particular, ¿no?, que es aquella de pues toda una serie de comunidades, digamos, digitales de hombres que pueden estar ubicados en un modelo más hegemónico y tradicional de masculinidades y que tienen mucha fuerza ahora aupados por los discursos, ¿no?, también de ciertos sectores de ultraderecha, etcétera, y que pretenden mantener la estructura social no como la conocemos, sino con una regresión hacia tiempos pasados donde los roles sean mega rígidos y nos relacionemos pues de esa manera tan poco libre y digna, ¿no?, sobre todo además porque todo el peso de esa desigualdad cae sobre todo en las mujeres, ¿no? Y por otro lado, que yo es lo que quiero también poner en valor, pues este tema también de hombres que se reconocen igualitarios y que rechazan ese modelo hegemónico tradicional y quieren repensar pues muchas cosas. En algunos casos este cambio de modelo, de revisión, pues se ubica sobre todo en que para ellos cambia porque hay una mejora del bienestar de estos hombres, ¿no?, que se viven como, pues, con una capacidad emocional mayor y pueden avanzar liberándose un poco de los mandatos del patriarcado. Pero tenemos que ser también muy claras, y es que esto no necesariamente se traduce en un cambio real en las relaciones de poder establecidas con las mujeres, ¿no?, de alguna manera. A veces puede mejorar la vida de muchos hombres, quitándose de encima, digamos, ese modelo rígido, pero eso no tiene que ver necesariamente con esa transformación de la desigualdad que decíamos. Para nosotras, desde la política pública, es imprescindible trabajar en la línea de transformar relaciones para que el modelo no sea igualitario, obviamente, y que produzca un efecto claro de una reordenación y de un equilibrio de los poderes, ¿no?, que se están ejerciendo dentro del ámbito. Por eso en Navarra también tenemos mandato normativo. La propia ley recoge, en la propia Ley de Igualdad, 17/2019, la necesidad de trabajar con todos los ámbitos sociales y con todos los sectores sociales y también con los hombres, no solo impulsando el empoderamiento y la participación de las mujeres, sino también rompiendo moldes y haciendo que las asignaciones de tareas, espacios, usos del tiempo, presencia de los hombres en el espacio privado también sean una realidad para contribuir al equilibrio de ese modelo, ¿no?, que es tan desigual. Y luego la Ley de Violencia, que también nos dice que tenemos que trabajar en espacios además diferenciados, no mixtos, con hombres para prevenir las violencias. O sea que yo lo que planteo con esta cuestión es que la estrategia que tenemos institucional, desde luego, va en la línea del trabajo con hombres, pero nos queda tanto por hacer que poner en valor pues las iniciativas de Eraikiz, que no tenemos otra que, desde luego, impulsar y apoyar, obviamente. Y en esta línea de trabajo con ellas, con Eraikiz, desde el 2021, ellas desarrollan el programa Nosotros Noski, que es un proyecto pionero que ofrece espacios para hombres para reflexionar sobre lo que estamos diciendo, ¿no?, sistema sexo-género, masculinidad hegemónica, poder, relaciones, gestión emocional, violencia. Bueno, nos interesa mucho que nos cuenten las compañeras del Centro El Plural de Barcelona. Yo agradezco de nuevo la presencia porque pues, seguramente nos sirva mucho para nuevos modelos de trabajo a hacer aquí también en Navarra, ¿por qué no?, que nos va a servir el aprendizaje. Y ya acabo aquí con un poco algunas pinceladas de lo que preguntabas, ¿no?, de alguna manera. Yo creo que ya vemos que los hombres son parte del modelo que tenemos que cambiar, son parte como motores de cambio también de lo que queremos erradicar de alguna manera, que es esa desigualdad. Creo que tenemos que pensar juntas estrategias para poder compartir los trabajos que tenemos que desarrollar, y yo creo que esto pasa básicamente por un trabajo, si se me permite desde la posición en la que me ubico, de que los hombres también tener que dejar de ubicarse en el centro de las reuniones, de las conversaciones, de las presencias, de los escenarios, de los poderes, para también además repartir tareas, cuidados, todos ellos, los productivos, los no productivos, los reproductivos también,
asegurar relaciones consensuadas, respetuosas, basadas en dejar de invisibilizar lo femenino, lo de las mujeres, y asumir también que la tarea de la igualdad, obvio, es de todas y de todos, ¿no? Así que pinceladica para esto, porque me parece que además existe un riesgo, que es el que quiero también apuntar, por si luego tiene algún recorrido en el debate, sobre este riesgo del espejismo de las nuevas masculinidades, de alguna manera, que hombres que suman derechos pero no ceden privilegios de alguna manera. Creo que tenemos que huir como de la pólvora, ¿se dice? De eso, ¿no? De alguna forma. Y nada, pues yo muchas gracias por invitarnos. Estaremos ahí atentos a escucharos todas las reflexiones para tomar nota y activar. Mil esker, eskerrik asko. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues vamos a comentar. En primer lugar, yo sí que os quería comentar que bueno, primero un poco la dinámica vamos a realizar una pregunta a cada una y luego ya que sea un espacio de debate con un poco temas que ya nos ha hecho un poco de preámbulo Patricia, que van a salir y que, bueno, un poco hablarlo. Pues si te parece, empezamos por aquí, Ruth. Venga. Bueno, me llamo Ruth Iturbide, soy profesora de la Universidad Pública desde hace más de 20 años y militante feminista desde algunos años más. Y trabajo en una parte que tiene que ver sobre todo con el abordaje de la violencia contra las mujeres, las relaciones de poder y ahora mismo en la recogida patrimonial también desde la perspectiva de género, que es la última línea de mi interés especialmente. Bueno, hola a todas. Yo soy Carlos, soy psicólogo del Servicio Plural, ¿no? Y junto con mi compañera Marroquera, ella también nos contará, venimos de este servicio que atendemos principalmente a hombres que ejercen violencia sobre parejas o exparejas, ¿no? Violencia machista, y desde esta parte como voluntaria, ¿no? Nosotros tenemos como dos partes muy importantes, ¿no? En nuestro servicio, que es la parte más preventiva de las violencias, ¿no? Y el trabajo de masculinidades, y esta parte más de atención directa a hombres que ejercen violencia, ¿no? Somos un servicio municipal, gratuito, gestionado por la Fundación IRES, y venimos un poquito a dar esta parte, ¿no? de cómo trabajamos sobre todo con hombres que ejercen violencia. Kaixo, yo soy Marro, soy psicóloga también como el Carlos, y nosotros sí que es verdad que contextualizaremos mucho lo que hablamos, ¿no? Desde trabajamos con hombres que ejercen violencia, ¿no? Y todo y que hay como el otro equipo que sí que trabaja más desde la parte de prevención que comentaba la compañera. Nosotros, Carlos y yo, también podemos aportar más desde cómo trabajar con hombres que ejercen violencia, sobre todo de la parte más de Jovas, ¿no? Que sería como un colectivo que también está presente y más presente, ¿no? en los últimos tiempos, y yo más de la parte de hombres padres, ¿no? Y cómo también influyen las violencias que se ejercen hacia la pareja, y que de una manera pasiva o activa también hay hacia hijos, ¿no? Bueno, yo soy Irache Álvarez, soy miembro de la Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista, y bueno, la nuestra es una plataforma que lleva, bueno, lo he mirado esta mañana porque no me acordaba, ¿no? Que llevamos más de 20 años, 26 exactamente, en Nafarroa, y en general es verdad que abordamos las violencias en genérico y es un trabajo que hacemos durante todo el año, pero es verdad que en los últimos tiempos sobre todo nos han conocido por el protocolo que realizamos en su día junto con Gora Iruña, y que después pasó a ser en colaboración con el Ayuntamiento de Iruña para las agresiones sexistas en el marco festivo de San Fermines. Pero aparte de esto hacemos más cosas. También gestionamos el protocolo de la Emakumeen Mundu Marcha frente a los asesinatos machistas en Euskal Herria. Estamos en el Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Iruña.
y en el grupo permanente de violencias del ayuntamiento. Y en general, últimamente, sobre todo lo que nos está tocando es abordar diferentes situaciones de violencia, sobre todo aquellas que no tienen recorrido por diferentes razones, o bien porque la mujer no quiere, o por diferentes circunstancias que no tienen un recorrido judicial y que tienen otro tipo de recorrido, y es verdad que últimamente nos está tocando bastante este aspecto. Vale, pues muchas gracias a los cuatro. Pues vamos a empezar con una pregunta. Ruth, voy a hacerte la pregunta de ¿qué dicen las últimas investigaciones sobre los avances de los hombres en pro de la igualdad? Si existen regresiones, a ver, nos acercamos demasiado. Si existen regresiones o en las actitudes o se avanza a la igualdad. O sea, en términos generales lo que podríamos decir es que si miramos al mundo y la polarización del mundo y la parte que tiene que ver con la desdemocratización global, ¿no? Lo que vivimos específicamente o de manera concreta en relación al tema de la igualdad es un recorrido, ¿no? Un itinerario que se parece mucho a la situación en términos generales global, ¿no? Y si pensamos en la juventud, pues es que efectivamente son un buen indicador para las cosas que nos están pasando. Tenemos, por así decirlo, una situación en la que sí que es verdad que hay bastante ambivalencia y sobre todo una polarización importante, que tiene que ver con que sí que hay parte de la sociedad en general, y luego podemos hablar específicamente de los hombres, parte de la sociedad en general que tiene mayor conocimiento sobre la igualdad, que defiende los derechos asociados a las mujeres como una parte de la justicia social, que quiere tener relaciones más igualitarias y fuera del sistema de género. Y luego tenemos otra parte de la sociedad que, asociada al mundo digital y a lo que podemos denominar la manosfera, pero manofachosfera, otras dinámicas sociales un poco complejas, pues en términos generales están en discursos que están más relacionados con el cuestionamiento, ¿no? Procesos, diríamos, pues un poco de reacciones contestatarias, no solamente lo discursivo, en la parte que tiene que ver con la negación de la violencia contra las mujeres, con la banalización de la violencia contra las mujeres, con el cuestionamiento del feminismo, con el victimismo asociado a lo masculino, es que tiene menos derechos y estas dinámicas. Y luego la parte que tiene que ver también con la sociedad, dinámicas prácticas que podríamos hablar pues un poco pues de la manosfera, por ejemplo, que he comentado antes, o la parte que tiene que ver con las respuestas, ¿no?, que la manosfera tiene respecto a dinámicas en muchas de las ocasiones, por así decirlo, como que encuentran un marco muy claro de cuestionamiento hacia lo femenino por su propia frustración y en muchas de las ocasiones por la rabia, ¿no? Entonces, que necesitamos en realidad trabajar con la dimensión afectiva de esto, ¿no? Entonces, dentro de esa polarización, los datos que se recogen, sobre todo la población joven, pues como ya sabéis, pues son también ambivalentes, ¿no? Además, pensando en una población joven que podríamos decir que no responde exactamente a un marco muy, por así decirlo, o sea, generacionalmente muchas veces decimos, ¿sabes que la población joven? No, pues la población joven es tan diversa, ¿no? O los hombres en general son muy diversos, ¿no? Y pensando en esa diversidad, las intervenciones quizás también deberíamos, ¿no?, que aparecen en las investigaciones, deberíamos trabajarlas en esa diversidad. Y haciendo así un mapa como muy sencillito, pero que creo que nos explica bastante bien cómo estamos socialmente y también cómo estábamos antes y probablemente cuáles son un poco las tendencias de cambio, tendríamos más o menos, estos son estimaciones cuantitativas, ¿vale?, que no me gusta mucho lo cuanti, pero bueno, podríamos hablar un poco de esto, ¿no?, que tendríamos una especie como un 6%, una cosa así, de hombres que están trabajando por la igualdad de la representación social, y habría que ver aquí diferenciación entre edades y todo lo demás, pero bueno, así en un barrido un poco no matizado, ¿no?, sería como una especie como 6%. Luego tendríamos un 12%, ¿no?, de varones que están trabajando en el tema de los derechos humanos, que eso no significa exactamente la igualdad, sino que significa, ¿no?, los ODS 2030, que también son ecologistas, que también son otras, que les atraviesan también otras cuestiones, ¿no?, que trabajan con la igualdad de manera transversal, pero que no es su criterio o su principio central, ¿no?
Luego tendríamos más o menos un 25% de la población masculina que está en dinámicas claramente reactivas y contrarias a los derechos de las mujeres, críticos con las leyes de violencia contra las mujeres como fenómeno específico, ¿no? Es decir, un poco en esa línea claramente y con identidades y roles de género claramente enconados, ¿no? Y luego tendríamos una masa gris, que sería el resto, que en muchas de las ocasiones, en épocas pasadas, en las que quizás lo digital no estaba tan presente, estaban más cercanas al 6 y al 12% y no tanto al otro 25%, ¿no?, de reactivo. Y creo que aquí sí que sería también importante empezar a darle una vuelta a con quién queremos trabajar, no solamente a desde dónde queremos trabajar, ¿no?, la propuesta de las masculinidades deconstructoras sobre todo el privilegio, sino también la parte que tiene que ver con quién queremos trabajar, o sea, con estos grupos, exactamente con quién vamos a trabajar y cómo vamos a hacerlo, ¿no? Me refiero, yo qué sé, pues trabajar en las tecnoculturas tóxicas, yo qué sé, no lo sé, en la parte que tiene que ver con lo digital, el trabajo con el algoritmo, no sé, lo dejo en interrogante. Bueno, vale, gracias Ruth por las stop. Qué alivio, gracias. Bueno, con estos datos así que nos has dado, vamos, que Raikis trabaja con menos del 6% de la población. Está muy bien. Sabíamos que no llegábamos a masas, pero la verdad que es una estimación un poco que que también nos abre un poco los ojos de dónde estamos y cómo, ¿no? Y cuántos hombres realmente es verdad se están trabajando algo que pueda beneficiar a la igualdad real. En este sentido, Irache, te queríamos hacer una pregunta a vosotras que entiendo que estáis más, pues que vuestra labor es más en la calle, con los espacios populares. Un poco, si queréis o si habéis hecho esa reflexión, si no, pues la puedes hacer tú ahora mismo, es si creéis que los hombres deben participar de forma activa en el movimiento feminista y en caso de ser así, ¿en qué términos? A mí me ha tocado la pregunta trampa, ¿no? Has venido a hablar de datos y yo tengo que contestar a la pregunta trampa. No sé exactamente a qué llamamos participación activa, ¿no?, que es un poco la pregunta y cómo se hace esto. Yo creo que es importante que, o bueno, para mí el movimiento y para nosotras el movimiento feminista es un movimiento exclusivamente de mujeres feministas, y que es un movimiento social, político, filosófico, o sea, que efectivamente busca la igualdad porque parte de una realidad que es que vivimos en un sistema patriarcal que nos oprima como mujeres. Entonces, que precisamente quienes son parte de ese sistema, porque claro, además del 6% ese, que podría ser un 5 porque es estimatorio, ¿no?, también está el resto, tengan que o participen del movimiento feminista, a nosotras nos genera muchísimas dudas. Y sobre todo porque el movimiento feminista, además de ser todo eso y de esa parte teórica, también tiene una parte que tiene que ver con la organización, con el empoderamiento de las mujeres, con el encontrar un espacio seguro para nosotras, seguro en todos los aspectos, también a nivel discursivo, a nivel de pensamiento, de que podamos expresarnos sin estar preocupadas de la imagen o no imagen que podamos dar, de compartir vivencias. Y yo no tengo dudas de que hay muchos hombres, o no sé qué porcentaje, pero que seguro que hay muchos hombres que son capaces de empatizar con muchas de las situaciones que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero ninguno de ellos, por muy feminista que sea o que se autodenomine,
va a ser capaz nunca de entender cómo es esa situación y esas violencias que nos atraviesan a las mujeres solo por el hecho de serlo. Podrá entender otras y podrá posicionarse desde otro lugar y podrá compartir algunas de las cosas. Y todo esto no quiere decir que los hombres no tienen nada que hacer. Los hombres tienen muchísimo que hacer. Y sobre todo lo que tienen es que mirarse ellos y tienen también mucho que aportar desde ahí, y sobre todo que confrontar entre ellos mismos. Tienen que confrontar consigo mismos, ¿no? con el relato que de ellos mismos tienen, con cómo se construyen, y sobre todo tienen que confrontar con el resto de hombres. Y yo creo que desde ahí sí que tienen una gran aportación que hacer. Lo que no sé es si están dispuestos a hacerlo, o al menos si están dispuestos a hacerlos en esos términos. Y a mí, además, esto es algo que me molesta. Bueno, es que, mira, antes de venir aquí estaba yo compartiendo lo que iba a contar con mi compañero de trabajo. Entonces me ha prohibido algunos términos como hombres motivados y me ha dicho que no me ría cuando diga aliados feministas. Entonces voy a procurar hacerle caso. Entonces, y que no diga según qué cosas. Pues no lo voy a hacer ni caso porque no me sale. Que esto además es una pregunta que todo el tiempo nos hacen a las mujeres y que no nos planteamos en ningún otro ámbito. Es como, joder, tíos, o sea, tenéis un interés por participar del movimiento feminista y, joder, de otras cosas no tenéis. O sea, yo no veo a los señores enfadados porque quieran participar. O sea, que son cosas que en ningún otro aspecto ni movimiento asociativo os planteáis nunca, ¿no? O sea, yo no veo que de repente quieran un montón de hombres participar, yo qué sé, del movimiento, o que se cuestione por qué los hombres blancos no pueden participar del movimiento antirracista. Hombre, a ver, puedes participar, pero igual racializado no estás, no sé. Darle una vuelta, amigo. O sea, y este planteamiento que siempre se nos hace a las mujeres, no entiendo por qué no se hace en otros ámbitos, ¿no? Entonces también yo creo que eso nos da un poco la clave, ¿no? También de qué interés, ¿no? O qué tipo de suspicacias nos genera el ver a un montón de señoras juntas pensando que esto es lo que hacemos en el movimiento feminista, ¿eh? No hacemos ninguna otra cosa así disparatada más que esto. Es que ricasco, Irache. Es que ricasco por tu honestidad y porque era una pregunta difícil. Así que gracias. Y un poco, bueno, comentaría, sí que, bueno, es algo que nosotros nos lo planteábamos, por eso la pregunta, sobre todo porque como bien dices, hay muchos hombres que esto nos lo plantean. Nosotros desde RX, desde los inicios decidimos estar bastante a la sombra y no éramos muy públicos, hasta el año pasado que hicimos algún vídeo un poco más público y que como salimos un poco ahí, y sí que, pero bueno, o sea, que un poco en nuestro discurso estamos totalmente de acuerdo un poco con lo que traes. Y gracias por no ser políticamente correcta, Raíz. Vale, queríamos consultar a Marro un poco cómo entendéis desde el plural las intervenciones con hombres. El por qué y para qué. Un poco con esta dicotomía que existe, que traía un poco Patricia en la presentación, ¿no? De grupos que trabajan más la masculinidad o grupos que trabajan los privilegios masculinos para erradicarlos. Vale. Sí, o sea, nosotros como servicio municipal, ¿no? Dentro del ayuntamiento, estamos dentro del departamento de feminismo, área deporte y LGTB. Bueno,
Entonces, claro, nos ampara un poco la objetividad, ¿no? de ser un servicio público y gratuito y acceso a la ciudadanía. Entonces, desde esta mirada, ¿no? Hay como esa parte objetiva de poder ir con el discurso la perspectiva de género, ¿no? O perspectiva feminista a la intervención con hombres, ¿no? Y esto juega como a favor nuestro, ¿no? Y le ponemos conciencia, sobre todo para tener como mucho cuidado con generar espacios de intervención con hombres que sean pues subjetivos y que sean un poco en la línea que tú comentabas de aliados feministas o entre pasillo que decimos nosotros de abraza árboles, ¿no? Que igual no está como muy concienciada y con mucha perspectiva de género cuidadosa, ¿no? Entonces, la intervención que hacemos con los hombres, hay una parte que es desde esta prevención, que claro, hay espacios, ¿no? de prevención y espacios de asesoramiento tanto a profesionales como a la ciudadanía, ¿no? Muchos profesionales que tienen dudas de sus espacios de trabajo, profesionales que están con jóvenes que se lían, ¿no? que se lían en el aula y no tienen acompañamiento de cómo gestionarlo. Y luego está la parte de que nos toca a nosotras, ¿no? que al equipo de psicólogos, ¿no? que es como más trabajar desde la terapia con perspectiva feminista, ¿no? Pero desde la voluntariedad de los hombres, ¿no? Esta parte que es limitado muchas veces, ¿no? Pero al final son hombres que se acercan, ¿no? a un servicio con un mínimo reconocimiento de violencia, que eso ya es como wow, todo y que hay justificación, ¿no? Pero hay como una motivación, ¿no? y un motor de querer o por lo menos hacer las cosas diferentes, o que están asustados de lo que acaba de pasar o ayer o hace una semana, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que también esta parte nos hace como estar como muy atentos a por qué llegan los hombres allí, ¿no? Porque hay que hacer como mucha exploración de qué demanda terapéutica hay, ¿no? Y qué realmente quieres trabajar, porque muchas veces nos encontramos pues, con perfil de hombres, ¿no? que instrumentalizan el servicio. Eso quiere decir que se acercan con un fin de igual que pueda ser beneficioso, ¿no? para un proceso judicial que haya abierto, o que pueda reducir la culpabilidad de lo que ha pasado, o que incluso sea un poco con esa esperanza de recuperar la pareja, ¿no? Entonces intentamos todo como aterrizar mucho la demanda a sí mismo, ¿no? Vale, esto si lo haces, que sea por ti, ¿no? Y más allá de que obviamente va a generar un impacto y un bienestar a las personas que te rodean, ¿no? Pero intentar como trabajar desde ahí, ¿no? Sí que es verdad que hay otra parte que no es... o sea, que hacemos como atención y no tanto igual terapéutica, sino más, lo llamamos como psicoeducativa, ¿no? Que también estamos como, hay una parte, ¿no? de nuestra atención que va dirigida a hombres que vienen derivados de servicios que también les están atendiendo, ¿no? por otras casuísticas como puede ser infancia en riesgo o medida o están en centros penitenciarios, ¿no? y hay un mínimo de reconocimiento y hacemos como una intervención, pero es muy mínima, no es casi significativa y tampoco repercute a nivel judicial como medidas penales alternativas, ¿no? No somos eso. Y la otra parte como muy fundamental es intentamos acercarnos a los hombres desde hombres que ejercen violencia, intentamos salir de eres un hombre agresor, eres un hombre maltratador, porque sabemos que al final eso va a generar resistencia y tenemos que ir un poco con cuidado con eso. Y entonces ni demonizar, ¿no? Pero tampoco
victimizar teniendo en cuenta que igual es un hombre que ha tenido una historia familiar muy chunga, que igual ha tenido situación de abuso sexual en la infancia. Entonces, como intentar como ir al gris, ¿no? A la parte esta de, vale, ha pasado algo, ¿qué hacemos, no? Cómo poder responsabilizar para luego reparar o intentar reparar lo que acaba de pasar. Y a veces, pues bueno, también ajustar expectativas, ¿no? Pero... Muchas gracias. Vale, pues, Carlos, la pregunta que te hacíamos era ¿cuál es el cambio que tiene que venir desde los hombres para impulsar un compromiso ético y político con la igualdad que demanda el feminismo? Claro, al final aquí hablamos muchas veces de ser críticos con uno mismo, ¿no? Que ir un poquito más allá de lo que se nos pide, ¿no? Y como a veces, ¿no? En sesión tenemos como perfiles, ¿no? Que nos explican que sí, que están muy concienciados, que vienen de movimientos, que están muy revisados, ¿no? Y esto a veces parte mucho de una parte muy teórica, muy genérica, ¿no? Pero bueno, esto en su día a día, ¿cómo les afecta? No es tanto lo que socialmente se considera que tienen que hacer, sino esos privilegios, ¿no? Bastante invisibilizados, bastante normalizados, ¿no? Esos engranajes, ¿no? Sociales en donde los hombres, ¿no? se van como acompañando, ¿no? Este compadreo masculino que a veces hablamos, ¿no? de omitir o ocultar muchos de esos privilegios, ¿no? por no soltar ciertas cosas. Es como muy interesante que lo tengas a nivel teórico, ¿no? A nivel como muy macro, pero un poquito habría que, ¿no? Como ser como más críticos a nivel individual de cada uno. Y esto pasa muchas veces por la incomodidad de que te puedan decir las cosas y te sienta mal, y digas, hostia, pues no me siento yo del todo cómodo con esto que me dices, ¿no? Pero también pasa por esto, pasa por salir de una reunión, pasa de salir de una charla con una amiga, con una compañera, ¿no? Y que te vayas incómoda a casa y no como justificando ciertas cosas que no, si es que eso no me pertenece a mí, no, es que eso que me estás diciendo, yo conozco gente que sí que lo hace, pero yo no voy con ese, ¿no? Entonces, de alguna forma, el poder transitar, ¿no? con esa incomodidad, y que yo, por ejemplo, hoy, ¿no? Aquí esté con 3 compañeras, ¿no? Y que también se pueda poner muchas veces en duda, ¿no? Del trabajo que hacemos los hombres trabajando con otros hombres, y que también puede decir, pues a lo mejor también hay cosas que hago mal, ¿no? Yo como profesional y como hombre, ¿no? Y que no sea simplemente desde un asiento de oro de, bueno, esto no va conmigo, yo estoy aquí para cambiar el mundo, y no me revise desde un punto de vista más crítico, ¿no? Y yo creo que parte por esa revisión del día a día, de aceptar la incomodidad y de, como decía, ¿no? Irache también, de mirarse hacia adentro, ¿no? De qué cosas podemos hacer individualmente en nuestro día a día y no muchas veces a nivel de macro, que se hace como macro. Gracias, Carlos. No sé si queréis hacer algún comentario de algo que ha salido. Si no... Vale. Pues... Sí que quiero seguir un poco con esta parte de la comodidad o la incomodidad, un poco con el tema de la violencia. Nosotros desde Eraikis, bien desde el programa de Nosotros Noski o otros grupos propios que tenemos o las intervenciones que hacemos, entendemos que a veces son incómodas porque partimos de la base de que todos los hombres en algún momento generamos violencia y... Claro, no nos queremos... bueno, nosotros no trabajamos con agresores habitualmente, trabajamos con digamos, hombres que voluntariamente quieren hacer una transformación personal hacia la igualdad. La cosa que en el camino van apareciendo todas las violencias que ejercemos y les vamos como poniendo conciencia a esas violencias, ¿no? En esto sí que vemos una evolución a nivel de que cada vez se es más consciente ¿no? de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres y también de la violencia vicaria, cada vez más, pero bueno, vemos que en las violencias más cotidianas todavía falta bastante conciencia, bastante inconsciencia con respecto de las acciones que realizamos como en el cotidiano, ¿no? Es como tenemos unos discursos teóricos aprendidos y esto nos pasa mucho en los grupos. No sé qué podéis contar vosotras desde vuestra experiencia un poco con esto. Bueno,
Voy. No, con el tema, al final, unas cosas, ¿no? De sacar a flote violencias más invisibilizadas, ¿no? A veces cuando nosotros vamos por ahí soltando nuestra turra, ¿no? Nuestra chapa sobre violencias, ¿no? Y la gente, lo primero, ¿no? Que ancla, ¿no? Bueno, pues los tíos, ¿no? Que ejercen violencia física hacia sus parejas, ¿no? Pero esto es un porcentaje que trabajamos, ¿no? Pero no es el porcentaje principal, ¿no? Al final hay un porcentaje muy alto, ¿no? De violencias invisibilizadas que son más difíciles de trabajar, tanto por esa baja percepción de los usuarios, como luego cómo trabajas, ¿no? Pues desvalidaciones, cómo trabajas minimizaciones, ¿no? Cómo trabajas esos desprecios más psicológicos que alejan, ¿no? Como decía Marro, ¿no? De ese estereotipo de hombre, ¿no? De ese mal llamado perfil de agresor que no existe, ¿no? Y como yo no soy el hombre que aparece en la televisión que pega a su pareja, por tanto eso no va conmigo, ¿no? Yo tengo una relación que voy tirando, que voy haciendo mis cosas, sí, tendré mis cosas, pero no es algo que me apele a mí, ¿no? Entonces, sacar a flote una cantidad de violencias que están en el día a día y que generan un impacto y un daño, sobre todo porque suelen ser como muy prolongadas en el tiempo también y muy normalizadas y muy compartidas y muy protegidas por tu entorno, ¿no? Al final vemos mucha parte de violencias que a lo mejor a nivel individual en sesión son muy verbalizadas, pero luego cuando hacemos un grupo terapéutico, ahí la gente se calla más, ¿no? Y ahí la gente no es que me da vergüenza decir las cosas delante de otros hombres de lo que he hecho o he dejado de hacer, ¿no? Porque ¿cómo voy a perder el privilegio o cómo voy a ser recibido por mis iguales por violencias que probablemente todo el resto también haya hecho, ¿no? Entonces, el sacar a flote violencias que están como muy sumergidas, como muy visibilizadas y que están en el día a día, creo que es como un tema de todos nosotros. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que comentas tú, Carlos. Yo creo que en esto, el otro día que estuve, pues no tenía nada que ver con esto, en una conferencia que estaba Paco Echeverría, el forense, y entonces hablando de la tortura, él explicaba que cuando habla de tortura la gente o no, la sociedad se dividía entre los que no se lo pueden creer y los que no se lo quieren creer, ¿no? Entonces, que con los que no se lo quieren creer no hay nada que hacer, que el trabajo hay que hacer con los que no se lo pueden creer, ¿no? Yo creo que con el tema de cuando lo dijo, me vino enseguida a la cabeza un poco también el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que también creo que muchas veces pasa eso, que están los que no se lo quieren creer y da igual lo que les contemos y todas las explicaciones que les demos y todas las veces que les contemos lo que es el sistema patriarcal, no se lo quieren creer y no se lo van a creer. Y luego están los que no se lo pueden creer, y ahí yo sí que creo que hay varios factores, ¿no? Por un lado, y para mí esto es importante, es que las mujeres todavía estamos identificando muchas de las violencias que se ejercen contra nosotras. O sea, es que si no le hemos puesto nombre nosotras, ¿cómo vamos a pretender explicarle a los demás, explicarles a los hombres que esto que ha pasado, ¿no? es violencia? Entonces, primero tenemos que nombrarlas nosotras, ¿no? Y ahí hay una parte que es un trabajo súper complicado también para cada una de nosotras, ¿no? El verbalizar que has sufrido violencia, que esto que te ha pasado, que entendías o que todo el mundo entendía que era normal y que estaba normalizado, es violencia. Y luego, por otra parte, y también es muy importante, es la mitificación que hacemos de la violencia contra las mujeres. Yo sí que creo que hemos avanzado mucho, que hay muchas violencias ya que son reconocidas de una manera más o menos fácil, que son absolutamente rechazadas por la gran mayoría de la sociedad y que además se muestra el rechazo, pero son justamente las que menos pasan y las que más mitificadas están, ¿no? Y para mí, o sea, tanto en la violencia física, no, en la violencia de género, la violencia física que tenemos todos como en la cabeza de lo que es una violencia de género, una mujer, una pareja estable, no sé, ¿no? Con un montón de
de roles que hemos establecido y ahí la identificamos fácil, pero cuando esa violencia de género no es física y es otro tipo de violencia, y estamos hablando de violencia psicológica, de violencia económica, ¿no? Ahora hablamos mucho más de violencia vicaria, pero eso antes no tenía nombre. O sea, cuando me refiero a si todavía no hemos nombrado lo que nos pasa, esto ya nos cuesta más, ¿no? Y con las violencias sexuales nos pasa lo mismo. Todo lo que no sea que a mí me agreda un señor que no conozco de nada de madrugada en mi portal, esto ya nos cuesta más, ¿no? Porque y claro, es que esas son justamente cuando decimos esto, que me parece horrible esa frase y la digo todo el rato, pero bueno, lo de la punta del iceberg, pues sí, pues, o sea, todo lo que no sea eso, esto es lo que más pasa, ¿no? Y en las violencias sexuales es súper claro, la mayoría de ellas no son de gente que no conoces. La mayoría de ellas son súper complicadas. La gran mayoría no se denuncian porque es que no eres capaz ni de contártelo tú a ti misma, cómo se lo vas a contar a nadie y menos a un policía. O sea, es que es todo muy... Entonces, todo lo que se escapa de ahí, yo creo que es muy difícil de asumir y que además supone muchas rupturas y mucha renuncia de privilegios. Y antes Patricia comentaba que esto de la igualdad en realidad es mejor para los hombres. No, o sea, no es mejor. Quiero decir que eso vais a tener que renunciar a un montón de privilegios. No es mejor, pero es que nosotras ya no podemos sostenerlo más, ¿no? Entonces es como, bueno, pues repartamos la mierda entre todas. Es un poco esto, yo creo. O sea, yo creo que en este sentido tenemos que establecer un marco asociado a las relaciones de poder. Es decir, no podemos entender ni las violencias ni las relaciones del sistema sexogénero sin entender que son relaciones además de poder muy complejas. O sea, me refiero que se dan intergénero, que se dan intragénero y a la vez. Y al mismo tiempo que tú en el curro como trabajadora de un servicio en relación a las personas usuarias puedes colocarte en una posición de poder, al mismo tiempo estás en una relación con tu compañero de curro que está ejerciendo ese poder contigo, ¿no? O sea, que en términos generales creo que el trabajo sobre todo relacionado con la masculinidad o en ese sentido que sería el curro que habría que hacer es específicamente abordar de una manera como muy clara y sobre todo honesta los beneficios que consigues en las relaciones de poder que ejerces, ¿no? Y que esas relaciones de poder que ejerces y esos beneficios que ejerces a veces no son directos, sino que a veces son indirectos, porque ser un hombre de las nuevas masculinidades te da beneficios respecto al corte social, porque hay un montón de mujeres deseosas de tener, en el caso de que sean heterosexuales, ¿no?, deseosas de tener relaciones igualitarias con varones, que también lo sean, o sea, y es legítimo, ¿no? Esa parte que, esto es un poco lo que trabaja Susana Coas, que tiene que ver con querer también relacionarte con los hombres de cualquiera de los estamentos de tu vida en una relación en la que puedas manejarte en eso desde un lugar que no solamente sea cómoda, sino que te deje existir, ¿no? En tu expresión vital. Y en muchas de las ocasiones eso no nos pasa, ¿no? Ahora con una alumna estamos trabajando en un trabajo final de máster, cómo conforme te vas haciendo mayor, los espacios que tenemos las mujeres con los hombres se reducen cada vez de una manera muy ostensible, porque en términos generales no son espacios cómodos. Y este es un problema social que tenemos. ¿Y esto de qué va? De relaciones de poder, sobre todo. Porque si tú tienes un espacio cómodo en el que puedes expresarte a tu manera, hacer las cosas como tú consideras, y eso no tiene que ver con el hecho de que siempre vamos a hacer lo que nos dé la gana, sino una parte que tiene que ver con tener herramientas equitativas para poder negociar, con que no haya estrategias en las que yo más y yo el primero de la masculinidad hegemónica atraviesen el vínculo que tengo contigo, ¿no? Es decir, que hay un montón de dinámicas que nos facilita que eso sea así, ¿no? Y luego la parte que tiene que ver con la incoherencia entre la teoría y la práctica. Porque la teoría todo el mundo somos fantásticos y en el imaginario que construimos, ¿no?, las personas sobre nosotras mismas, pues yo tengo una idea de mí que es la que es y luego me encuentro con lo que hago, ¿no? O sea, que poner en coherencia lo que pienso con lo que siento, con lo que luego hago, pues es que esa coherencia es un poco complicada. Y más en un sistema que me está inclinando a colocarme en un lugar que igual no es exactamente el que yo quiero, ¿no?
y que naturaliza como mujer mi posición de sometimiento y que naturaliza como habitual, constante e incluso deseable la posición de dominación de los hombres con los que me relaciono. ¿No? Entonces, creo que los marcos estructurales también nos dan un cierto prisma para luego poder trabajar en los objetivos, o sea, para luego poder trabajar en cómo ese marco social me afecta personalmente, la manera en la que yo me manejo con eso y sobre todo el trabajo honesto, ¿vale? Con las incoherencias, que creo que esa parte también es importante. Y me parece que tiene que llevar el adjetivo honesto, porque muchas de las ocasiones es la peli que te cuentas también, ¿no? A ti misma y en muchas de las ocasiones a ti mismo, en ese sentido. No, volviendo un poco a qué responsabilidad, ¿no? El espacios como el que tenéis aquí, ¿no? De espacios de hombres, ¿no? Que entiendo mucho que será como una supervisión interna un poco la que os hacéis, pero recuperar un poco la responsabilidad que tenéis un poco entre todos, ¿no? Los que formáis parte, para poder como no perder de vista, ¿no? El poder deciros cosas, ¿no? Y poder estar atentos sin que sea tenso, ¿no? Ni que sean espacios de reflexión tensos, pero sí que el poder deciros cosas, ¿no? Y dedicar tiempo en vuestras vidas, ¿no? A nivel de militancia a espacios así, también os quitará como mucho curro a las mujeres que tengáis alrededor, ¿no? Porque es algo que nos pasa mucho, ¿no? Y en el plural, desde el survey de sensibilización o prevención, ¿no? Que se crean espacios también, pues, de hombres, ¿no? Que en teoría no pues son espacios gratuitos, pero no hay, teóricamente, ¿no? O en principio no hay violencia, ¿no? Sino que hay como esta parte de querer, pues, transitar, ¿no? Hacia la igualdad o a tener relaciones más igualitarias. Es verdad que es un espacio con supervisión profesional y hay dos profesionales ahí un poco atentos a ver si igual estás en sensibilización, pero igual tienes que estar viéndote con la marro, ¿no? Porque eso que acabas de hacer. Entonces, pues apostar por espacios, ya sea desde la militancia, ¿no? o fuera de que no estén profesionalizados, pero es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y queremos confiar en eso también como feministas, ¿no? El que la autocrítica y la honestidad esté ahí, porque queda mucho por hacer y tiene que incomodar. Sí, yo quería rescatar algunas cositas que habéis traído, como por ejemplo esto de que la igualdad nos va a mejorar nuestra vida. Entendemos también, como has comentado, Irache, que tenemos que perder, ¿no? Que si esto está repartido y nosotros tenemos una cuota de poder mucho más alta que las mujeres, tenemos que perder una cuota de poder. Esto nos lleva un poco, primero eso, y luego el tema de la coherencia y luego también habéis traído antes el tema de la interpelación entre hombres, ¿vale? Que esto nos ocurre mucho, ¿no? Nos ocurre mucho en los grupos cuando planteas la dificultad que tienen otros hombres de cortar diferentes situaciones violentas entre hombres. Nosotros siempre planteamos que ¿no? Por ejemplo, este año hemos hecho varias charlas de prevención de protocolos de violencia sexista, sobre todo en espacios festivos. Entonces hemos hecho talleres con hombres un poco destinados a si os controláis entre vosotros, está bien, no hace falta, ¿sabes? Acompañar a las chicas a que vayan a casa o estas cosas, sí, porque, o sea, lo interesante veíamos como que el foco se pondría desde ahí, ¿vale? Desde que los propios hombres se controlen al acosador de la cuadrilla. O sea, que esto es una cuestión que todos sabemos quién es y entonces es como desde ahí. No sé si conocéis algún trabajo al respecto con este tema, el tema de tomar iniciativa en ese sentido, porque nosotros hemos hecho esto, pero sí que es verdad que nos está costando
como introducir este discurso de la interpelación desde, no desde el machaque de yo soy el más listo y soy el que más sé, porque soy mejor que tú, sino desde no sé, una interpelación igual más pedagógica, no lo sé cómo decirlo. No sé si conocéis algo así o cómo os parece que se podría trabajar eso de alguna manera, esta es la interpelación a los hombres. Que nosotros lo trabajamos de esta manera, pero no sabemos muy bien si luego resulta, ¿no? El solicitar a los hombres que se interpelen entre los hombres cercanos. Claro, no, bueno, más allá de cómo nos interpelamos, ¿no? Al final siempre manejamos las mismas ideas, ¿no? Es una cuestión de qué miedos tengo yo de si interpelo a un amigo de ciertas conductas que estoy viendo, ¿no? ¿Cómo voy a perder un status quo, ¿no? Que a nivel social y a nivel de iguales me ha costado mucho de conseguir, ¿no? Y me ha costado mucho de lograr y espero que sean otros. Al final va muchas veces, ¿no? Con que espero que sean otros los que se mojen en ciertos temas, ¿no? Y va por me miro un poquito el ombligo, ¿no? Y no miro un poquito en ser factor activo porque no quiero que me salpique. No quiero que me salpique y esto es un problema, ¿no? Al final nosotros trabajamos mucho desde la parte empática, ¿no? De que sí, qué guay, ¿no? Que tú te mires, ¿no? Qué guay que te mires tu ombligo y te hagas, ¿no? Pero llega un momento, ¿no? Que cuanto más te miras hacia adentro, ¿no? Menos miras hacia afuera. Y esta parte de cómo yo puedo contar a amigos y que no sea también tu pareja la que sea, ¿no? La que sea constantemente la que te va indicando las cosas que no se pueden hacer, ¿no? Porque al final nosotros tenemos una cantidad de usuarios que pensamos que todas sus parejas son psicólogas, ¿no? Porque al final expulsan ahí, ¿no? Y cada vez que tienen algún tipo de dificultad lo hablan con sus parejas, ¿no? Y acabas generando como una especie de dinámicas en donde esperas que sea tu pareja muchas veces la que te active al cambio y no esperas tanto que sea de tus colegas, ¿no? Y eso también va por el inmovilismo, ¿no? De que yo tampoco espero el mensaje. Como no espero el mensaje de mis amigos, ni lo buscaré, ¿no? Ni buscaré compartir ciertas cosas porque creo que no me llegará de ellos. Y más lo comparto con mi pareja y de repente cojo una bola enorme de ansiedad, de angustia, se la traspaso a ella, ¿no? Y a ver qué hago con esto, ¿no? Y a ella no le toca, ¿no? Y esto lo vemos muchas veces cuando les preguntamos a los hombres ¿cómo conoces el plural? ¿No? Mi novia me lo ha dicho, ¿no? Mi novia se ha metido en internet y ha buscado que hay un servicio para hombres. Digo, hostia, empezamos mal, ¿no? De alguna forma, ¿no? Empezamos que ya en este paternalismo, ¿no? De que sean ellas de cosas que tú no tendrías que estar asumiendo, ¿no? Entonces, qué guay muchas veces como tenemos a hombres que nos dicen, no venimos porque hay un colega que viene aquí, ¿no? Y nos lo ha dicho que hay un sitio, ¿no? Que trabaja en violencias, que a lo mejor no va mucho conmigo, pero bueno, yo quería porque hay un tema con mi pareja que quiero hablar. Vale, perfecto, ¿no? Puntito positivo, ¿no? Para empezar. Sí, yo estaba pensando un poco, tenemos demanda mucho de esto, o sea, de hecho esta mañana estaba como respondiendo un mail, ¿no? de espacio joven, ¿no? Pues típica militante feminista que se encarga de todo, seguramente con mucha carga, que decía, joder, para estas fiestas mayores del CLOT, que ahora que vienen en noviembre, estamos planteando el protocolo, ¿no? Y el punto lila, ¿no? El punto de atención a las violencias, y queríamos pues igual ampliar un poco la mirada para qué hacemos, ¿no? con ellos, ¿no? En el caso de que pase, ¿no? Y es verdad que no, o sea, en Barcelona no encontramos como muchos referentes que estén haciendo esto en situ, ¿no? Como en el momento. Nos llegan demandas de comunitaria, que decimos nosotros, ¿no? Pues un tío que se ha pasado 3 pueblos en una fiesta y han dicho, pues ve para allá, ¿no? Y que se lo ha dicho una amiga siempre. Pero sí que, bueno, que puede ser interesante que en los espacios de fiesta los tíos también se responsabilicen, ¿no? Porque ya fuera del ámbito profesional, ¿no? Pero yo recuerdo de fiestas del turno del punt lila, que es un turno aburrido muchas veces y desagradable si es que pasa algo, y siempre son tías, o sea, ¿no? Personas disidentes que estamos ahí hasta las 4 de la mañana aguantando borrachos y los tíos pues están disfrutando la fiesta o llevando la economía de la barra. Entonces, como esto
algo hay que hacer, ¿no? Como yo digo, es como, no sé cómo, si desde regulándose entre ellos, pero creo que sí que hay que darle una vuelta. Bueno, nosotras no conocemos tampoco ningún ejemplo, pero es verdad que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? De que los hombres de alguna manera también tomen la responsabilidad y muchas veces medio en broma, medio en serio, porque es verdad que sobre todo cuando trabajamos los protocolos en el ámbito festivo y demás, como la interpelación siempre es a nosotras, ¿no? O bien desde que ya hemos dejado esta parte desde la prevención, pero una prevención, a nuestro entender, ya dando por supuesto de que te va a pasar algo, que a mí me parece terrible también que este sea el mensaje que traslademos a las mujeres cuando van a ocupar el espacio público en horas en las que no tienen permitido ocuparlo y haciendo actividades que no tienen permitidas hacer, porque de esto va la violencia contra las mujeres, y antes lo ha dicho Ruth, ¿no? De poder y de estar ocupando unos espacios que no nos corresponden y que ahora los estamos ocupando, porque esto como norma haciendo la compra no nos va a pasar, ¿no? Nos va a pasar en otros espacios, ¿no? Y ahora que estamos absolutamente en contra de esto, pero que se han puesto bastante de moda también por aquí estos, no sé cómo se llaman, las quedadas entre mujeres de acompañamiento a casa. Es como, ¿por qué no quedáis vosotros para acompañaros a casa y aseguraros de que ninguno agreda a ninguna señora? ¿No? Es como, porque tenemos que quedar nosotras para acompañarnos las unas, es como, ¿quién? ¿No? O cuando es aquí en Iruña, por ejemplo, porque es difícil de gestionar, no se hace, pero según qué fiestas, ¿no? Se cierran las chosnas o el espacio festivo se cierra. Es como, ¿por qué no expulsamos a los hombres del espacio festivo un rato, ¿no? 2 horas castigados todos sin estar aquí y a ver qué pasa, ¿no? Y nosotras sí que vemos que el gran reto que tenemos, y tiene que ver con eso, o sea, y luego tampoco es algo que desde las instituciones también, cuando se hacen campañas de prevención y demás, tampoco se interpela a los hombres de esta manera, y no y no es una interpelación desde la acusación, desde tú eres un agresor, sino desde tú eres responsable también de que tu colega no cometa ninguna agresión, ¿no? O no se pase o no sea un baboso. Y esta parte la olvidamos un poco, ¿no? Y todas y sobre todo todos tenemos responsabilidad en esto. Y para nosotras, últimamente, uno de los grandes retos, y además lo estamos viendo aquí todavía, bueno, si ha pasado en algún barrio. Además, nos estamos encontrando respuestas contrarias a la aplicación de los protocolos, y esto, en nuestra opinión, tiene mucho que ver con la negación de entender que es que los agresores son de los nuestros. O sea, que no pensemos que son gente que no conocen, y yo entiendo que es súper jodido entender que tu colega, que le conoces de toda la vida, que llevas militando con él un montón de tiempo, ha agredido a alguien, pero es que eso es lo más probable, que le conozcas, ¿no? Entonces, también ahí cómo actuamos frente a este tipo de agresiones, y sobre todo cómo actúan los hombres y los hombres del entorno más próximo cuando esto sucede. Y nosotros sí que creemos que ese espacio no se ha trabajado mucho, y que además la interpelación de los hombres muchas veces yo considero que es, no sé si más positiva, pero parece que más efectiva que la nuestra. Para mí este tema tiene que estar atravesado por 2 posibles cuestiones. Una que está relacionada con cuestionar el pacto entre varones, que creo que esa parte hacemos como que no existe y en realidad está súper presente. O sea, los hombres construyen una fraternidad, ¿no? que en muchas de las ocasiones es difícilmente quebrable, ¿no? Y entonces, en términos generales, porque eso te aísla.
Y es exactamente lo mismo que sentimos nosotras cada vez que en un grupo mixto reivindicamos la parte que tiene que ver con la igualdad y te dicen que eres una feminazi o que en términos generales ya estás con tu movida y que es una exageración o lo que sea, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay una parte que tiene que ver no solamente con el pacto de varones, que estructuralmente está ahí y que significa dar un paso hacia adelante, ¿no? En la parte que tiene que ver que nosotras también tenemos que medir hasta qué punto hacemos nuestros esfuerzos, porque hay días que no tienes ganas, que no te apetece, y hay días que te quedas callada porque dices, es mi salud o volver a tener que hacer pedagogía, ¿no? Entonces, hay una parte de eso que en términos generales creo, y vuelvo a las relaciones de poder porque me parece que son esenciales, que el pacto de varones desde luego está presente y es algo con lo que sí que hay que trabajar, y en ese sentido creo que la intervención tiene que pasar mucho por ahí. Y luego también yo creo que hay otro punto, que es que a los hombres les tiene que resultar éticamente insoportable estar en un ambiente en el que se violente a la gente. A las mujeres, por supuesto, pero también que se violenten entre ellos. O sea, creo que esto también pasa por una lectura ética de decir, a mí esto me resulta insoportable. Y hay determinados espacios en los que tú estás y dices en plan, no lo puedo aguantar. Pues tiene que ver un poco con acercarnos a eso. A volver a recuperar, ¿no?, en cierta manera, la ética en el vínculo con la gente y la ética de los espacios realmente libres de violencias, ¿no? Porque en términos generales la masculinidad hegemónica obviamente violenta a las mujeres, o sea, eso está clarinete, ¿no? Pero en términos generales también son espacios que son tremendamente violentos para los hombres, en términos generales, ¿no? Entonces creo que hay una parte de la implementación ética de esto que también es importante, o sea, es decir, que te resulte insoportable tu colega cuando hace esas mierdas. O sea, que digas en plan, es que me resultas insoportable e intolerable, ¿no? Que sea esa parte, que creo que también es importante. Sí, totalmente de acuerdo, Ruth. Con esto un poco quería comentar, nosotros en el último año, yo creo, que nos han reclamado o nos han llamado desde algunos colectivos feministas para hacer, lo que le hemos llamado, no sé, como quien... el proceso de responsabilización cuando ha habido una agresión a una persona. Esa persona pues, no va igual a entrar en los cauces legales de denuncias y demás, pero sí que se hace una interpelación al agresor y a su cuadrilla, un poco, a su entorno en general. Nosotros por ahora estamos trabajando así como cuadrillas puntuales. Y un poco no sé si tenéis conocimiento igual de lo que pasa igual en Iñerri, en la crisis de Iñerri igual tenéis más. Es verdad que es un proceso que todavía no hemos evaluado y no sabemos muy bien a dónde nos van a llevar. O sea, estamos como metidos en ellos, pero un poco desde la experimentación también. Entonces, no sé, también como vuestra opinión sobre estos procesos de responsabilización, ¿no?, de los hombres y del entorno, que es un poco de lo que veníamos hablando. Y también si es experiencias que resulten como favorables o buenas, no sé cómo decirlo. Nosotras sí que conocemos alguna y favorable. Pero sí que es verdad que son procesos muy complejos. Sí, son muy cansados. Son procesos complicados, son complejos. Cada vez se están dando más porque cada vez más organizaciones, más movimientos sociales, sindicales, etcétera, tienen protocolos que no siguen o que no tienen por qué seguir o pueden funcionar de una manera paralela al proceso judicial, porque una cosa no exime de la otra. Y desde luego nosotras en la plataforma en concreto, pero en el movimiento feminista en general, sí que somos muy, muy partidarias de este tipo de procesos, porque el fin no es el mandar a todos aquellos hombres que hayan agredido a una isla desierta y no verles nunca más, que es una idea, pero no la barajamos de momento, ni matarles ni nada de esto, ¿no? Entonces entendemos que tienen que hacer un proceso, que ese proceso tiene que pasar por el reconocimiento de lo que han hecho, por la reparación
de la mujer agredida, y que lo deseable y lo que nos gustaría a todas es que se reinsertaran otra vez en la sociedad de una manera mucho más igualitaria, siendo conscientes de lo que ha pasado, de por qué están en ese punto. ¿Cuál es el problema? Que esto es voluntario. Y que, entendiendo que normalmente, si habéis hecho, os habrá pasado que la primera reacción es: no es verdad y yo no he sido. Luego ya algunos ya entran, ya han sido un poquito, y ya al final ya sí que habían sido. Es muy complejo, y nosotras la experiencia que tenemos es que es casi más complejo trabajar el entorno que el propio que la propia persona que ha agredido, o que, o sea, a veces quienes más dificultan es el entorno, porque es muy difícil asumir que tu amigo ha agredido a alguien. Es muy complicado, ¿no? Y siempre hay un montón de excusas, y luego también hay una parte que tenemos que empezar a darle una vuelta, y es de en qué situación estamos las personas que de manera directa o indirecta activamos estos protocolos y participamos de ellos, ¿no? Porque no sé si a los hombres o sea, si aquí también hay un sesgo de género, pero a las mujeres que intervenimos también ponemos nuestros cuerpos físicos ante esto, y muchas veces sufrimos las consecuencias de determinadas denuncias o de determinadas actuaciones, porque, volviendo a lo que decía de los que no se lo quieren creer, toda esa gente que no se lo quiere creer, por lo que sea, y generalmente suele ser porque no le conviene creérselo, toda esa gente que no se lo quiere creer siempre va a tener una excusa, siempre va a haber algo que está mal, siempre va a haber algo que has hecho mal en el proceso, siempre va a haber algo que según esas personas es mentira, siempre va a haber algo de una excusa a la que agarrarse, ¿no? Y que luego podrían ser un poco más originales en el tipo de excusas que encuentran, porque generalmente suelen ser muy parecidas todas. Sí, bueno, en general, todos los cuentos que nos cuentan los hombres suelen ser parecidos. Sí, esto es lo abordamos como esos mecanismos de defensa que se activan, ¿no? En el momento de abordar violencias, ¿no? Que es como cualquier cantidad de justificaciones para explicar lo que ha pasado, ¿no? Esto es como a veces explicamos, ¿no? Que si yo tengo aquí un pastel entero, ¿no? Y de repente yo dejo el pastel, me voy y vuelvo y alguien se ha comido un trozo, ¿no? Pues, bueno, no, eso del trozo lo dirás tú, el pastel está entero, ¿no? De alguna forma como negando, ¿no? Un hecho que es evidente. O sí, ahí le falta un trozo, pero es que claro, es que todo otro día te comiste un trozo ya, entonces por tanto me he comido un trozo, ¿no? Entonces, bueno, vale, o no, a ver, el trozo no es tan grande como tú me estás planteando, ¿no? Que yo solo he cogido un trocito, no es para tanto. Entonces, todos estos mecanismos de defensa que lo podemos extrapolar, ¿no? Al ejercicio de la violencia, de minimizar ciertos actos, ¿no? De justificar ciertos actos, ¿no? De incluso despersonalizarnos, ¿no? A veces con el tema de las violencias en entornos festivos, hostia, es que iba tan borracho, ¿no? Que es que no me acuerdo, no era yo, ¿no? Como de alguna forma, como si tu ente saliera de tu cuerpo, ¿no? Y tú no fueras la persona que ejerció violencia. No, es que no me reconozco, hostia, pues reconócete, ¿no? Porque eras tú, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y es como si tuviéramos ahora tuviéramos una camarita, ¿no? Para que os pudierais ver, y que es una cosa que sí que os pertoca, ¿no? Que sí que os toca, y se acabó un poquito la parte esta de vamos a activar todo ese mecanismo, todo ese engranaje de los mecanismos de defensa para justificar cualquier aspecto que tengamos, ¿no? Y volvamos a un reconocimiento más genuino de, vale, independientemente de que yo fuera borracho, independientemente de que tú otro día me gritaras, independientemente de que me faltan ciertas cosas, yo esto lo he hecho, esto me pertenece a mí, asumo, me responsabilizo, lo identifico, y a partir de aquí ya lo trabajo, ¿no? Pero es que si empezamos a ese escalón inicial de cambio a través de la justificación, es que va a haber un bloqueo total, ¿no? Y por eso va a costar mucho entrar en ir más allá. Bueno, y luego porque en términos generales, en muchas de las ocasiones tenemos que pensar que es un trabajo que se realiza con sujetos que tienen poder, ¿no? O sea, estructuralmente tienen poder, y con sujetos que en general tienen poder, y entonces, claro, en muchas de las ocasiones no se sienten interpelados. Y hay otra parte que también es importante tener en cuenta, que está relacionado con la adultez.
Porque ser una persona adulta es hacerte cargo de lo que te compete. Y entonces a mí me compete esto, a ti te compete lo otro, y en esta relación que tenemos nos compete otras cosas distintas que no son lo que me compete a ti ni lo que te compete a ti, ¿no? En ese sentido, vuelvo otra vez a lo de la honestidad, porque me parece que tiene que ver con esto de ser adulta, ¿no? Ser una persona adulta y ser una persona también honesta respecto a esos procesos en los que tú te engañas a ti misma pensando que en términos generales quieres mantener la imagen que tú tienes de ti, ¿no? Y en muchas de las ocasiones lo que se está trabajando sobre todo es, o el marco que yo más conozco y que me parece que en términos generales la intervención que se realiza es bastante buena, que está relacionado con lo que hace Maggie, ¿no? Maggie trabaja en una intervención triangular que trabaja con la mujer que ha estado en una situación de violencia, con el agresor que la ha ejercido, con un agresor que tiene efectivamente como persona adulta que responsabilizarse, ¿no? Ser coherente y honesto con lo que hizo, me da igual si vas ciego o no vas ciego, porque en términos generales eres tú ciego agrediendo, entonces sería lo mismo. Y luego la parte que tiene que ver con la comunidad. Porque cuando se ejerce violencia contra las mujeres, esa violencia no solamente impacta en la mujer contra la que se ejerce, sino impacta en todas las violencias que el resto ya tenemos inmersas en nuestro propio cuerpo, que como dicen las latinoamericanas es un campo de batalla y es cierto. Y además de todo eso, hay un montón de situaciones en las que esa violencia no solamente me recuerda a la mía, sino que me recuerda que efectivamente a través de esa violencia a mí me corrigen, me hacen dinámicas correctivas y me recolocan en la estructura social, me dice lo que puedo hacer, dónde puedo estar, dónde no puedo estar, si puedo consumir, si no puedo consumir, si soy más o menos libre para expresarme libremente, incluso si me puedo reír más o menos alto, ¿no? Entonces hay una parte que tiene que ver con empezar a trabajar en la responsabilidad. O sea, volver a construir una ciudadanía adulta y responsable, ¿no? Y no tanto desde la construcción individual, sino la parte que tiene que ver con cómo vamos a construir una ciudadanía responsable y adulta de manera colectiva. En la parte que tiene que ver con que todas las personas en nuestro camino a la adultez, ¿no? Y en nuestro camino a la responsabilidad nos sintamos interpeladas por realmente construir espacios comunitarios y sociales y también internos que estén libres de violencias, ¿no? Ejercidas asociadas a las relaciones de poder, que es una petarda con esto, pero es que me parece que son esenciales. No, un poco con lo que estabas comentando del trabajo que hace Main, y volviendo también a lo que, claro, es un trabajo que efectivamente funciona y tiene muy buenos resultados siempre y cuando la persona que ha cometido la agresión se responsabilice de lo que ha hecho, ¿no? Pero a mí sí que me parece que el trabajo, y ahí va también unido a la responsabilidad individual y colectiva que todos y todas tenemos, hayamos ejercido esa violencia concreta o no, ¿no? Que es el trabajo con la comunidad. Muchas veces el trabajo con la comunidad es terrorífico, porque como bien se ha repetido una y otra vez, la violencia contra las mujeres no tiene nada que ver ni con el deseo de los hombres, ni con que sean más o menos agresivos, ni con nada de esto. Tiene que ver con el poder, y generalmente suelen ser señores que también en ese espacio comunitario y en esa comunidad ejercen ese poder, que son líderes, que son reconocidos, que es como, a ver, tía, ¿cómo va a ser? Si yo le conozco de esto que nos reímos siempre, bueno, no tiene gracia, pero nos solemos reír de cuando ha habido algún tipo de, pues yo qué sé, un asesinato machista, y siempre pones el mismo ejemplo del vecino que sale y dice, es que era majísimo porque saludaba en la escalera. Es como, ¿qué tendrá que ver matar a alguien con ser educado? O sea, quiero decir, no está reñido. Pues esto es un poco lo mismo. Es como, es que seguro que era majísimo. Seguro que es un tío de puta madre en la cuadrilla, que es súper divertido, que tal. Pero eso no impide que ejerza ese poder, ¿no? Y muchas veces el trabajar, incidir en la comunidad es súper complicado, porque como bien se ha dicho también, hay excusas para todo y justificaciones para todo, y yo siempre pienso que no voy a escuchar, o sea, que ya lo he visto casi todo, y entonces últimamente he tenido una que me ha parecido fascinante, que es, sí, esto pasó, pero no es violencia de género.
Es una pelea entre iguales, como, no es. Es como, claro, es como asumir el propio hecho, pero te cuestiono cualquier cosa y cualquier... O sea, vale, el relato no lo cuestiono porque no lo puedo cuestionar, porque es evidente que ha pasado, pero cuestiono la motivación. Sí, para mí también es como la comunidad. Nosotros no tenemos como el privilegio de poder trabajar con la comunidad, ¿no? Que sería como algo súper interesante, pero sí que es verdad que tenemos hombres que vienen por ejercer violencia y ser agresores en entorno comunitario, ¿no? Y la comunidad justifica y la comunidad tapa, y la sensación que tenemos nosotros también es que la comunidad tiene prisa de reparar, y es algo que es como... Es que igual este tío ha hecho un proceso pues, medianamente bien, pues medio que se ha responsabilizado, pero igual la persona afectada, hay un daño acumulado muy grande, hay una manera de... Porque también es como, ¿cómo se tiene que comportar? Pues si es que yo la veo bien, si es que ya la veo, no la veo como antes, y es como, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Está contenta o no? Pues no lo sabemos, pero sigue pidiendo... no verle, y él tiene que tener paciencia con eso, y vosotros, que sois colegas, tenéis que hacer un duelo de esto, ¿no? Como esa parte de ¿y qué más podemos hacer? ¿No? Porque a mí me recuerda como esta cosa del duelo, ¿no? Que muchas veces el duelo lo lleva peor el que no lo está pasando porque no lo ha sufrido, sino por la incomodidad que te genera ver al otro que no sale de ahí. Es como, pues te aguantas, ¿no? Y tienes paciencia, y esto... pues igual no es finito, sino es una transformación de esto ha pasado en tu cuadrilla y vas a vivir con esto, ¿no? Y con el tema muchas veces de la reparación, ¿no? Sobre todo con perfiles de chavales más jóvenes, ¿no? De 20 años, ¿no? Que vienen por un tema de violencia comunitaria, ¿no? Violencia sexual, ¿no? En entorno de fiesta, ¿no? Y dicen, no, si yo estaría encantado, ¿no? De juntarme con la persona, ¿no? Y pedirle perdón. Digo, pues que a lo mejor que la persona no quiere saber nada de ti, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo reparo? Si no quiere hablar conmigo, ¿cómo reparo? Bueno, pues te aseguro que hay 1000 formas, ¿no? De reparar, que no sea directamente con el contacto directo, ¿no? Sino como mínimo para que tengas garantías de que no lo vas a volver a hacer, ¿no? O sea, al final yo te pediré que tengas que trabajas y que tengas garantías de que esto no sucederá, ¿no? Que no tanto pase esta reparación, porque muchas veces la reparación pasa por la culpabilidad, ¿no? Yo no me siento culpable, lo que quiero hacer es sentirme un poquito mejor, ¿no? Mirando a la persona a la cara y decir, hostia, lo siento por lo que te dice, ¿no? Pero esto es para ti o es para otra persona, ¿no? Y esta parte, ¿no? Esta parte empática, genuina de vale, si la otra persona encima ha sido capaz, ¿no? de verbalizar que no quiere saber más de ti, y quizás también el trabajo pase por aceptar, ¿no? Genuinamente, que probablemente la persona no quiere saber nunca más nada de ti, ¿no? Y que tú puedas, otras opciones, ¿no? Pagar la terapia de la persona si está yendo a terapia, aceptar que el entorno, que se te haya expulsado de un entorno por ejercer la violencia, ¿no? Que aceptar que haya mucha gente que pasen los años y por un trabajo muy guay que hayas hecho en relación a la violencia, que todavía haya gente que te mire y te diga, hostia, me das asco. Pues también, pues sí, tengo que aceptar de alguna forma de que sobre todo con temas de violencia sexual, que es un tema que afecta mucho al entorno comunitario, que tengas que aceptar, ¿no? Que ciertas cosas que hay gente que le reverberará mucho, y que por un trabajazo muy chulo que tú hayas hecho no te exime, ¿no? De, vale, palmadita en la espalda, ¿no? Medallita y a tirar para adelante, ¿no? Vale, en este sentido, desde el Plural tenéis un servicio de atención a las violencias. ¿Esto cómo funciona? ¿Son voluntarios? ¿La gente que va ahí va voluntariamente? Bueno, no sé, un poco cómo funciona, que nos contéis un poquito, y luego si se cumplen los objetivos de manera satisfactoria o se quedan un poco como estos procesos que acabas un poco deslavados, que no sabes muy bien si lo que le has aportado a esa persona ha calado o no. Sí, bueno, al final, como comentaba Marro, ¿no? Todos trabajamos desde la voluntariedad, ¿no? Y somos puerta abierta, ¿no? A que sean ellos los que demandan una primera visita como informativa, ¿no? Y a partir de esta visita informativa, ¿no? Los citamos con las diferentes técnicas y valoramos un poquito la demanda que tenga de cambio, ¿no? La demanda de cambio, partiendo con un mínimo de que sea capaz de identificar esas violencias y sea capaz de responsabilizarme de ellas. Es decir, ¿no? Pues si hacemos un círculo, ¿no? De porcentajes, vale, de todos los conflictos que existen con tu pareja, ¿tú qué porcentaje de responsable eres? Pues el 40%, vale, perfecto, ya aumentaremos ese 40%, pero nos quedamos con eso, ¿no? Y sabemos, ¿no? que jugamos mucho a picar piedra
y a jugar con las expectativas, ¿no? Es decir, no llegaremos con todos los hombres al mismo sitio. Hacemos a veces el símil, ¿no? El trabajo con hombres es como ir a la playa con un hombre, ¿no? Primero, con algunos hombres que llegarás hasta el paseo del mar, el paseo marítimo, otros hombres con los que podrás entrar en la arena, ¿no? Y podrás, pues, llenarte de arena a los pies, con otros podrás plantar la toalla y con otros te bañarás, ¿no? Entonces, al final es un tema de expectativas, ¿no? Ni de que todos los hombres llegarán al mismo cambio, pero entendemos, ¿no? Que como mínimo el poder reducir en frecuencia y intensidad las violencias y hacer como un seguimiento de ellos una vez que se ha producido el proceso, ¿no? Y entendemos que todas aquellas cosas que iban con su demanda inicial se han ido cumpliendo, cómo esto se va manteniendo en el tiempo, ¿no? Entendiendo el cambio como un proceso circular no lineal, ¿no? Que no son como etapas que van pasando y cuando yo ya me he responsabilizado y he cambiado es una etapa a la que no volveré, ¿no? Sino que queremos mucho en las recaídas, ¿no? Y al final también venimos de modelos que vienen muy ligados, ¿no? A cómo se trabajaban las drogodependencias, ¿no? En el sentido, y repito, bueno, ahora digo una cosa, pero entender procesos como circulares, ¿no? Como que existe, ¿no? La recaída, que existe, que a pesar de haber hecho trabajos muy beneficiosos y muy potentes, se pueda volver, ¿no? A etapas iniciales, ¿no? Que uno pensaba que ya había superado, ¿no? Pero creemos, ¿no? O queremos pensar que si se vuelven a esas etapas nunca sean con la misma intensidad que habían antes, ¿no? A nivel de nuestro servicio, ¿no? Una vez que acabamos el proceso con los hombres, luego sí que hacemos como un seguimiento hasta 2 años, ¿no? De cómo van estas situaciones, ¿no? Y vamos viendo y estamos con expedientes abiertos, pues en algún momento tienen que volver a pedir visita. Y sí, perdón, ¿no? Con una cosa que quería decir y ya me cayó. Que también va mucho con el tema del poder, ¿no? Y también yo hacía la comparativa con el tema de drogodependencias, el alejar constantemente, ¿no? El binomio, ¿no? De persona que ejerce violencia como persona que tiene algún tipo de patología mental, ¿no? Que a veces utilizamos, ¿no? Muchas veces el creer, ¿no? Que las personas que ejercen violencia es porque tienen algún tipo de dificultad con la agresividad o son muy agresivos o tienen algún problema de drogodependencia, ¿no? Y entender que son unos pobrecitos enfermos, ¿no? Que son incontrolables, ¿no? Y como dice Ruth, ¿no? Y mantenemos que al final la gente que ejerce violencia es porque sabe que puede ejercerla, ¿no? Y la hace y la realiza, ¿no? Y esto es como el primero de manual de PTT con los hombres, ¿no? Vale, estás aquí haciendo no porque tengáis una vida horrible y porque vuestro padre os pegara o porque tengáis una desregulación de la hostia, sino ejercéis violencia porque obtenéis unos beneficios de ella, ¿no? Porque a vuestro jefe no le gritáis y a vuestra pareja sí. Es porque esto no es una cosa que decides hacer de manera inconsciente, sino que lo hacéis de manera consciente, ¿no? Porque obtenéis algo y, por tanto, si podéis hacerlo, podéis dejar de hacerlo, ¿no? Con esta parte de que no son pobres enfermos, ¿no? Que no tienen capacidad de autorregulación o de autogestión de manera autónoma. Vale. Gracias. Bueno, vamos a pasar un poco al tema de cuidados. Teníamos alguna consulta, alguna cosita para comentaros. Y esto un poco, bueno, desde la X vemos un poco que, bueno, que a pesar de lo que nos llega de las personas que participan en los grupos o que estamos, ¿no? En contacto con los hombres, refieren a haber participación a nivel doméstico, a nivel de cuidados. Pero bueno, sabemos que esto estadísticamente todavía lo de poner la vida en el centro nos cuesta mucho. Esto lo relacionamos un poco con la parte que habéis traído en algún momento, con esta parte autorreferencial de los hombres, con la dificultad que muestran los hombres o que mostramos los hombres para ver al otro, a la otra. No sé qué os evoca un poco esta reflexión, si veis un poco ahí y si conocéis, sabéis de algo, alguna estrategia que pueda ¿no? implicar de alguna manera a los hombres ahí en el cuidado y un poco la igualdad por ahí, ¿no? Porque estadísticamente, vamos, todavía es... o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Todas las excedencias o todos los permisos que las mujeres cogen para cuidado, por ejemplo, a los hombres. Entonces, bueno, un poco que si conocéis estrategias institucionales o comunitarias o algo. O sea, hay una parte que tiene que ver con que en ocasiones recuperar la dinámica asociada a que los cuidados, sobre todo, no son tanto los cuidados, sino cómo se realizan los cuidados. Y sobre todo lo que quema es la sobrecarga de cuidados, ¿no? Principalmente. Y que efectivamente, energéticamente y emocionalmente, cuidar supone mucho.
en muchas de las ocasiones, ¿no? Hay una parte que está relacionada con que eso es una actividad que tradicionalmente se nos ha asignado a las mujeres, que de una manera u otra, en términos generales, solemos muchas veces perdernos en esos cuidados que se nos adscriben identitariamente, por así decirlo. Y luego hay una parte que tiene que ver también con la trascendencia de los procesos de vida. O sea, es decir, el nacimiento, la muerte, la enfermedad, son procesos existencialmente trascendentales. Y diréis, esta, ¿no? Pájaros, flores y unicornios, pero que en términos generales hay una parte de esa cosmovisión que también la hemos perdido por el camino, ¿no? En esta parte de las sociedades, sobre todo del hacer y del poco estar, ¿no? Y que creo que los cuidados en ese sentido son muy eclécticos, tienen muchísimas caras y creo que es esencial en ese sentido volver a rearticularlos desde un lugar un poco más no solamente complejo, sino en términos generales asociados a diferentes layers, a diferentes capas, ¿no? Caras, que lo llamemos como lo consideremos, ¿no? Y en términos generales yo sí que creo que hay una parte de la cuestión asociada a la masculinidad que creo que sería como revisable respecto a los cuidados, que es me preocupo pero no me ocupo, ¿no? O sea, que creo que es una trampa que muchas veces en el discurso más igualitario sí que aparece, ¿no? Que es como me preocupo un montón por esto, pero luego en realidad no me ocupo. Y lo interesante es que te ocupes. O sea, preocúpate un poquito menos y ocúpate un poquito más, ¿no? Que sería un poco la necesidad exacta y la ocupación. No solamente me estoy refiriendo a la parte logística, no, me estoy refiriendo también a ocúpate también de la parte emocional. Que eso supone una cara bastante más compleja de los cuidados que realmente hacer cosas, sino también tener la presencia de estar en el acompañamiento a la otra persona o a la criatura, a la persona en situación de dependencia o acompañarte a ti en los momentos en los que enfermas, por ejemplo. O sea, que... Sí, nosotros en el servicio tenemos nos encargamos un poco también de crear espacios, ¿no? Que pueden ser de autocuidado y de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Pero también como esta parte de cuidado hacia otros, ¿no? Ahí y lo llevamos a la parte de paternidad, ¿no? Que teniendo en cuenta que la paternidad es una crisis vital como muy importante, pero que también muchas veces es una ventaja, es un privilegio y que no es lo mismo quitar un pañal que limpiar el culo a tu madre, ¿no? Entonces, como esta parte a nivel de cuidados en la paternidad, hay como un proyecto estrella que lo llevan los compañeros de sensibilización y hay un nexo, ¿no? con departamento de salud, ¿no? Con los centros de salud. Son 9 grupos en los que hay un profesional de prevención y una matrona o ginecóloga, ¿no? Bueno, matrona, y son 12 sesiones, ¿no? En las que padres primerizos derivados recomendados por la profesional que esté acompañando en el embarazo, pues propone, ¿no? Forma parte de estos espacios. Es una guía que es pública y está diseñada en la que se intenta salir de esta idea de padre preparación al parto, ¿no? Y entonces, como no es eso, no vienes aquí a saber cómo poner un pañal o preparar un biberón, sino como más de intentar aglutinar, ¿no? Como toda esta parte médica, obviamente, parte social, parte parte igualitaria, ¿no? Te va a cambiar la vida. O sea, tú antes ibas a las 7 a echar el partidito y ahora no te va a pasar eso, ¿no? Entonces, hay una cosa súper importante, nos parece como súper curiosa, ¿no? En una de las sesiones los compañeros le dan un huevo crudo a cada uno. Entonces dice, bueno, os damos un huevo, ¿vale? Nos vemos la siguiente sesión. Es un huevo que tenéis que llevar consigo, no podéis dejar en casa, tiene que estar siempre con vosotros, ¿no? Como un poco el simbolismo de la criatura, ¿no? Entonces, claro, eso de preocuparse y ocuparse, pues es oro, ¿no? Porque hay algunos pues, que te llevan con el huevo cocido.
porque así ya no me preocupo, ¿no? O bueno, miles de historias, ¿no? Podría estar aquí esta mañana. Pero es como esta parte de algo tan simbólico y tan tonto dice tanto, ¿no? Yo es que con lo del huevo igual me siento un poco identificada. Yo me olvidaría el huevo. O sea, yo creo que, o sea, cuando hablamos de estrategias también, o sea, yo creo que en general desde la parte institucional también, incluso desde el movimiento feminista, que no sé si nos corresponde a nosotros, la de buscar estrategias para que los hombres se ocupen de los cuidados, es como, claro, es que entonces nos estamos ocupando nosotras de todo, incluso de cómo y qué tienen que pensar los hombres. Entonces esto ya me parece como terrible, pero sí que desde la parte institucional y como decía también incluso desde el propio movimiento feminista, yo creo que nos hemos equivocado en la estrategia. Creo que no está funcionando y que nos hemos olvidado de una cosa que tiene que ver con el prestigio. Los hombres sí que cuidan cuando les da algún tipo de prestigio, o sea, quiero decir, los cuidados, ¿por qué están tan denostados? Porque no tienen ni prestigio social ni prestigio económico. Todos los trabajos feminizados, o la mayoría de los trabajos feminizados, son aquellos vinculados a los cuidados. Y que hacemos las mujeres, incluso los propios empleos, ¿no? Desde trabajadoras de hogar a las cuidadoras de las residencias, o sea, todo este tipo de trabajos que hacemos nosotras no tienen ningún tipo de reconocimiento ni de prestigio social, ni muchísimo menos económico. Cuando hay prestigio social, los hombres sí, en general sí que cuidan. ¿En qué partes del cuidado se han empezado a implicar los hombres? En la crianza, por ejemplo. Pero en la parte de la crianza, que mola, porque es como, qué buena está es Iñaki, que está en el parque con el niño. No, ya, pero... fíjate qué majo que ha ido a la compra, él solo incluso, y está haciendo la compra para toda la familia. Es como, ya, pero ¿quién ha pensado lo que había que comprar? ¿Quién ha organizado lo que se iba a comer durante toda la semana? ¿Quién sabe que la criatura tiene que comer 2 veces a la semana pescado, no sé cuántas legumbres, no sé cuántas? ¿Quién ha hecho todo? Entonces, la parte que tiene prestigio y que tiene reconocimiento por el resto y que ha ido evolucionando también con los cambios sociales, esa sí que la cumple, ¿no? Y sí que vemos muchos hombres, la mayoría bueno, yo soy ama y la mayoría de los aitas de la escuela de mis hijos ejercen como aitas, ¿no? Pero quiero decir que están en el parque con las criaturas y tal, pero cuidan de sus aitas y de sus amas. Esta parte ya no tiene tanto reconocimiento, ¿no? Se ocupan de las vacunas, de los pediatras, de no sé qué, o sea, de toda esa parte que es más oculta y que tiene menos, ¿no? Y esto lo vimos, para mí, que yo creo que solamente nos dimos cuenta las mujeres feministas de esta situación en la pandemia, ¿no? Y de repente en la pandemia, que eso fue fascinante, porque cuando ya se nos había pasado así como el susto gordo, de repente los hombres empezaron a organizar para ir a hacer las compras a las vecinas y vecinos mayores que había en el portal. Y salían todo el rato en la tele explicando lo que esto no me acuerdo cómo le llamaban aquello, ¿no? Como esto de cadena de cuidados o no sé qué, es como, hombre, esto ya nos lo habíamos inventado nosotras, perdona, es que esto ya lo hacíamos de antes, ¿no? Y de repente, claro, esto da prestigio, porque fíjate qué buenos todos, o sea, qué bien que unos tíos haciendo ahí, que yo no les he vuelto a ver ya más en el supermercado, y digo yo que la vecina esta seguirá siendo mayor. O sea, una vez pasa la pandemia, igual también sigue necesitando un poco de ayuda, ¿no? Pero
Que sí que yo creo que la estrategia a veces está muy vinculada al prestigio social y económico, ¿no? Y en la cuestión de los cuidados, yo creo que hasta que no prestigiemos los cuidados y no pongamos, porque decimos, no, hay la vida en el centro, ¿no? Pues es como, ya, pero en el centro de verdad, en el centro también económico, ¿no? O sea, ¿por qué en el convenio ¿por qué el convenio del metal, que al final lo que hace es trabajar con piezas y materiales físicos, está mejor pagado que la mierda de convenio que tienen las residencias privadas, ¿no? ¿Cómo valoramos todo esto? Y yo creo que viene también mucha parte de ahí, además de todo lo que habéis contado y del propio sistema. Qué interesante, ¿no? El tema del prestigio, ¿no? Y ojalá el prestigio de conocer a tus hijos en un plano más emocional también fuera como valioso para ellos, ¿no? Porque en Marro y yo hacemos muchas valoraciones, ¿no? de padres, ¿no? En un aspecto concreto del trabajo que exploramos habilidades parentales, ¿no? En situaciones de hombres que han ejercido violencia y exploramos un poquito capacidades parentales de los hombres. Y estamos hartos, ¿no? de poner que cuando tenemos que poner qué rol ocupa este padre con sus hijos, rol lúdico y proveedor económico, es decir, ¿no? Como al final, pues sí, pues se va al parque con el chaval, sabe a qué le gusta jugar al niño y trae dinero a casa, ¿no? Que de alguna forma, oye, qué guay, ¿no? Esto ya lo tienes, pero ¿cómo potenciamos, ¿no? Otros roles en la paternidad que no vayan únicamente del de juego con mi niño a los coches y los llevo de vacaciones a Disneyland, ¿no? Y sino que poder hacer como de un privilegio, ¿no? O de una parte como más potente, el que yo te pueda preguntar pues, sobre cosas como tu hija, cómo acompañas a tu hija cuando llega del cole y te cuenta que ha recibido bullying de los compañeros, ¿no? Con quién comparte tus hijos, ¿no? Las preocupaciones que puedan tener en su día a día, ¿no? Y que ahí también puedas tú recoger todo esto y que no sea, bueno, habla con tu madre, que tu madre tiene más facilidad para estas cosas, ¿no? Hostia, pues qué guay sería el que no únicamente nos centremos, ¿no? En la parte proveedora y lúdica, ¿no? Que está muy potenciada, que ya sabemos hacer, que nos sale casi nata, perfecto, qué guay, ¿no? Pero vamos un poquito a transitar con espacios, ¿no? Y vuelvo a la incomodidad, ¿no? A cuidados que nos cuestan más, ¿no? Y que no sea como, bueno, cada uno no compartimentar cuidados a la gente que se le da bien, sino que incluso investigar, ¿no? Y profundizar en cuidados que se nos den peor porque son necesarios. Vale, pues gracias con esto. Sí, también comentar, ¿no? Un poco lo que traía Irache, que en realidad, claro, si los cuidados, el trabajo de cuidados estarían bien valorados, seguramente habría muchos más hombres en esos trabajos. Sí, sí. De hecho, eso iba a decir, ¿no? De hecho, es curioso en espacios, pues como los nombrado, pues residencias, lo que sea, los cuidadores, tíos, están súper valorados y súper cotizados, ¿no? Y es una cosa que dices, ostras, tenemos un 0,2% de cuidadores hombres y es que es como el que todo el mundo quiere. Digo, oye, ¿sabes? Esto es un poco surrealista. Pero bueno, veo que se nos va echando el tiempo encima, entonces quería dar un momento a nuestro querido público una voz o unas voces. Si queréis realizar alguna preguntita o algo. ¿Cómo podemos llegar a los hombres más jóvenes para que puedan entender a los chicos más jóvenes para que puedan entender que están en un espacio privilegiado, que ellos normalmente con los chicos jóvenes nos pasa esto, las intervenciones con chicos jóvenes son complicadas porque no se ven en un espacio privilegiado, porque hay muchas estructuras de dominación por encima suya, ¿no? Entonces esto lo viven como algo como un poco raro. No sé si igual del plural tenéis alguna experiencia ahí con chicos jóvenes. Claro, hay como varias ideas, ¿no? Con el tema de trabajar con jóvenes, ¿no? Y es evidente, ¿no? Que hay cada vez como una polarización más grande y están cansados de recibir charlas de feminismo y que les vayan a explicar que es el patriarcado. Están hartos, ¿no? Están hartos de que vayan agentes externos, ¿no? A las aulas a poner ese PowerPoint, ¿no? Y porque ven una polarización increíble, ¿no? Y ven que se lanzan objetos casi de un lado a otro del aula entre chicos y chicas, ¿no? Y yo aquí también apelo mucho a la mirada del profesional, ¿no? De qué estamos haciendo como profesionales, ¿no? Y cómo intentamos intervenir en aulas, ¿no?
y sobre todo del profesorado muchas veces, ¿no? Que nos hacen como peticiones de, oye, venir aquí a clase, ¿no? Porque tenemos un lío de la hostia con los chavales, ¿no? Venir y solucionarlo, ¿no? Y es como, bueno, nosotros no iremos a apagar fuegos, ¿no? Porque quizás parta más del trabajo profesional del profesorado que haga como acompañaremos a profesorados, ¿no? Asesoraremos a profesorados, ¿no? Pero que puedan ser ellos como referentes del aula que puedan abordar estas situaciones, ¿no? Pero son a veces aspectos que cuestan mucho, ¿no? El aplicar protocolos, ¿no? El cómo nos mojamos como docentes en ciertos aspectos o cómo legitimamos a veces discursos con jóvenes chicos, ¿no? Que a lo mejor no tocan. ¿no? Y esto va muchas veces a discursos y preguntarnos contra quién estamos compitiendo, ¿no? Que a veces estamos compitiendo con influencers, con youtubers, ¿no? Que tienen como discursos muy potentes, ¿no? Y nosotros vamos con nuestras campañas municipales, ¿no? De no es no y demás, y luego llega el Chocas y te adelanta por la derecha, ¿no? Entonces, hostia, a mí no se me ocurre, el otro día hablaba con Marro, ¿no? Referentes audiovisuales que yo pueda recomendar a un chaval joven, no necesariamente que hable de aspectos más igualitarios, ¿no? Sino que hable de aspectos como de hobbies generales, pero que no estén como marcados, ¿no? Con ese eje rancio, ¿no? Y de odio a las mujeres, y no encuentro referentes, ¿no? Seguro que los hay, pero referentes audiovisuales, youtubers, influencers, instagramers, que yo pueda recomendar libremente a un chaval para decirles, oye, sigue a este que habla de fútbol o habla de juegos sin estar sesgados, ¿no? Y al final, ¿a qué tiran? A que lo conocen y se sienten como muy respaldados, ¿no? En discursos muy de odios, ¿no? Y entonces es muy complicado competir contra eso, ¿no? Como profesionales. Sí, también ayer unas compañeras, ¿no? del servicio estaban en una jornada de neomachismo, ¿no? Y cómo las olas feministas, ¿no? Las diferentes olas feministas han hecho efecto, ¿no? en reaccionario, ¿no? Y también es como esta idea que tenemos de la juventud, ¿no? Y que se está como generalizando mucho, ¿no? De los jóvenes, ¿no? Jóvenes reaccionarios, jóvenes, pero que también, o sea, que podemos ir a estadísticas también de quiénes son los votantes de la extrema derecha, y estamos hablando de una población joven un poco mayorcita también, ¿no? Sí, que los que votan al final a la extrema derecha son de los 24 a los 35, ¿no? Estábamos leyendo esta mañana que es como, vale, o sea, que la juventud cada vez más larga, ¿no? Que el programa de jóvenes del Carlos, pues tenemos a jóvenes con 29 años, porque dices, es que eres un poco joven, pero tienes 3 hijos, paso a la adultez, ese no ha pillado, ¿no? No. Entonces, bueno, que ¿no? Como estamos demonizando también y esa idea que también tenemos de los jóvenes, que dices, bueno, pues que los jóvenes son unos, igual gente de 32 también. ¿Cómo estamos demonizando y cómo, o sea, qué autocomplacencia tenemos con nosotras mismas? Porque yo a veces cuando escucho hablar sobre los jóvenes y las ideas que tienen, y fíjate qué reaccionarios son, es como, bueno, claro, que nosotras venimos a hacer la revolución, no te jode, o sea, es que, a ver, ¿qué hemos hecho nosotras también, no? Pues cada uno supongo que hace lo que puede. Yo con el tema, a mí me parece que el tema de los jóvenes es un temazo, y que además yo no sé cómo abordar, ni como feminista, ni como madre. Yo como madre he probado el adoctrinamiento, no funciona. Tengo 2, con uno no me ha funcionado, con el otro parece que mejore, como es el pequeño, parece que mejore un poco lo del adoctrinamiento, pero me flipa, ¿no? Cómo en una familia con la madre que les ha tocado en suerte, viene diciendo las barbaridades que dice, y claro, ya tiene una edad que dices, joder, pues es que igual me ha salido así, ¿no? Que pues no sé, ya gestionaré el conflicto con mi hijo cuando sea mayor, no sé, hay familias que no se llevan bien, o sea, no sé, ya lo gestionaré, ¿no? Pero que sí que me parece como súper preocupante, porque además no es un caso aislado, no es que mi hijo sea particularmente especial, ¿no? Somos que yo veo que es una dinámica entre ellos, sobre todo,
como muy habitual. Y yo sé que lo relaciono mucho con los referentes de los que hablabas. Es que no los tienen, es que no existen, ¿no? Es que mi hijo es súper futbolero, claro, yo veo a esos señores futbolistas y digo, madre de Dios, claro, es que esto son los referentes que tienen, ¿no? Y no tenemos ninguno, o tenemos uno solo, y es como, es que qué guay sería, claro, pero ahí no nos lo podemos inventar, ¿no? Pero qué guay sería que no sé qué jugador de primera división, y a ser posible, pues, o del Barça o de... Pues eso, que qué guay sería, ¿no? Porque evidentemente que la mayoría del trabajo lo hacemos en casa, pero no es suficiente. Porque yo no creo que la norma general sea que en las casas, ¿no?, y que las familias seamos todas unas cazurras. Yo creo que en general no, y sobre todo porque tiene unos discursos como muy extremistas. Pero claro, yo veo, yo que soy muy aficionada al TikTok y veo las cosas que me saltan y digo, madre de Dios. O sea, es que me parece alucinante, ¿no? Y al final es lo que siguen, pero no hay otro. Así como, por ejemplo, creo que las chicas sí que tienen otro tipo de referentes y hay más variedad, en el caso de los chicos es terrorífico. Porque luego cuando en las plataformas no hace falta más que ver en los parques que están así como, se hacen una fotografía, es para Instagram, ¿no? Es para Insta. Se sacan la fotografía y luego vuelven como a la expresión real de su propia existencia, ¿no? Y claro, es que lo digital tiene mogollón de colores, pasan cosas súper intensas todo el tiempo, vives una especie de serie, ¿no? Y entonces es en ese sentido bastante atractiva. Y en muchas de las ocasiones, insisto, o sea, yo creo que como sociedad les necesitamos un montón, pero no les estamos sabiendo acompañar. Y entonces, en muchas de las ocasiones están realmente solos y solas ante una realidad global mundial que está en su acceso, ¿no? Con una mano, o sea, con 2 clics, 3 clics, pueden estar en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, claro, o sea, no están preparados para poder combatir con que tampoco lo estamos las personas adultas, con las tecnoculturas tóxicas. O sea, no. Y no estamos sabiendo en muchas de las ocasiones, o sea, creo que hay una parte, ¿no?, que para mí el ejemplo es como el movimiento feminista, que es lo que me toca más cerca en la militancia sociopolítica, ¿no? Esta parte que tiene que ver con las nuevas generaciones. Estamos teniendo muchos problemas para tejer puentes y podernos encontrar, ¿no?, en la manera en la que tenemos de hacer las cosas, porque a veces lo hacemos desde un determinado juicio y adultismo por las dos partes. O sea, es decir, que estamos generando como una especie como de fisura social también muy importante y que creo que a eso hay que mirarlo, y sobre todo porque esa fisura social claramente está atravesada por el género. O sea, sin ninguna duda, ¿no? Vale, pues vamos a ir acabando porque son las 8 y es un poco el límite que teníamos de hora. Queríamos acabar un poquito antes, pero nos ha hecho las 7, así que agradeceros a las 4 la presencia, agradecer otra vez a todas las personas que habéis estado por aquí y nada, que nos vemos en otra ocasión.